Les enviamos un gran saludo a todos quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, ya en esta cuarta entrevista de nuestro ciclo Hablemos de, organizado por la Escuela de Liderazgo de Vía Universitaria. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los desafíos en materia de liderazgo durante esta pandemia. Tenemos a un invitado súper interesante. Él es Guillermo Aristía, es ingeniero comercial de la UANDES, es alumni de nuestra casa de estudios. Y él también es máster, tiene un MBA en alimentación por una universidad italiana, la Universidad Bocconi, y él también fue el director ejecutivo de la Expo Milán 2015 y también se encargó de la administración logística del proyecto APEC Chile 2019. Él también actualmente está coordinando la importación de los 500 ventiladores mecánicos que donó la CPC. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Rosario, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Guillermo, considerando tu trayectoria, los distintos lugares en los que has trabajado, en los proyectos que has participado, nos gustaría primero preguntarte cómo crees que será el mundo después de esta pandemia y cuáles crees tú que van a ser los grandes aprendizajes en materia laboral principalmente que van a salir después de esto. Es una pregunta bien amplia, pero mira, hay varios cambios. Yo creo que hay algunos que son de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Yo creo que de partida con la situación actual se forzó algo que se veía venir, por ejemplo, este tema de la ley del teletrabajo. Van a haber cambios inmediatos que no van a tener vuelta atrás. Por ejemplo, cómo nos relacionamos, el tipo de reuniones que tenemos de trabajo, y normalmente en lo habitual hasta hace 2 meses, 3 meses, las reuniones de trabajo eran físicas y habituales y normales en el día a día. ¿Ah? Y yo creo que eso se va a empezar a acabar. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que las reuniones remotas, vía las distintas plataformas que están disponibles y además son gratuitas y funcionan, son súper efectivas, no se pierde tiempo en movilización, se bajan distintos riesgos de accidentes de trabajo, accidentes de trayecto, qué sé yo, y funcionan, son eficientes y a las empresas las acomodan. ¿Ah? Por otro lado, yo he escuchado ya de varias empresas, por ejemplo, que ya decidieron que algunos de sus roles y responsabilidades del personal, dejarlos vía no presencial, o sea, dejar estos cargos que hasta hace algunos meses eran presenciales con oficinas, que queden fuera y que queden trabajando desde sus casas. Esa cuestión también va a tener algunos efectos, yo creo, inmobiliarios en el mediano plazo, algunas oficinas que se van a empezar a desocupar quizás. ¿Por qué? Porque nos hemos empezado a dar cuenta que las reuniones virtuales funcionan. Algo que hasta hace 3 meses a uno le da lata conectarse probablemente a una reunión virtual, pero la cosa funciona y funciona bien. Eh, por otro lado, hay cosas van a haber cosas que van a empezar a aparecer con más fuerza, por ejemplo, los marketplaces, que hoy día no están tan desarrollados, pero yo creo que como esta cosa del coronavirus va a ser de largo aliento, por lo menos un año más, yo creo 2 años más, vamos a tener hasta que salga una vacuna y se reparta en todo el mundo, por lo menos. Los marketplaces, que es una oportunidad de negocio, yo creo que van a empezar a aparecer. Lo malo, yo creo que el gran afectado va a ser el comercio de la calle, que se va a ver obligado a cambiar. ¿No? Como te comentaba hace un rato, yo tengo algunos locales, algunas cafeterías, y todos los días, en esta época en que la hemos tenido cerrada, nos cuestionamos qué cosa, empezar a darle foco al delivery, usar estas plataformas. Va a haber un cambio, y eso hay que tenerlo claro, o sea, va a haber un cambio de corto y mediano plazo. ¿Ah? Y lo bueno que va a generar, si pasa esto como te comentaba, de que el teletrabajo va a agarrar vuelo, bueno, eso tiene alguna implicancia súper positiva, hay menos tráfico, menos contaminación, eso ya se está viendo, la gente va a tener más tiempo en la casa, más tiempo de ocio, ¿no? Y eso diría también más productiva. Y cuéntanos, Guillermo, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esta pandemia en tu forma de trabajar? ¿Ha cambiado? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? En mi caso particular no ha cambiado nada, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros en este proyecto, particularmente el proyecto de la CPC que estamos administrando ahí los
los recursos y la gestión en general, es contingencia, y la contingencia requiere de mucha agilidad administrativa. Entonces, desde la compra, como tú bien dijiste antes, de los ventiladores, hasta las distintas gestiones que se están haciendo con fundaciones, compras directas de aportes de donaciones al Estado, requieren de mucha agilidad, mucho papeleo, a veces contratos, firmas, toda esta relación con el banco, qué sé yo, que requiere un poco de estar en la oficina, ¿eh? Y a veces, muchas veces moverse. Cuando es contingencia y requiere una agilidad particular y un poco vives el día, se podría decir, no funciona tanto el teletrabajo. A mí no me funciona, por lo menos. ¿Vale? O quizás yo quiero creer que no me funciona. Pero en mi caso particular yo me estaba moviendo a la oficina y tengo un salvoconducto que me lo permite, y tiene una lógica detrás, tiene una lógica porque es un proyecto de contingencia, que muchas veces requiere, bueno, estar moviéndose, ¿ah? Desde ir a recibir los ventiladores al aeropuerto, coordinaciones de ese tipo, ¿te fijáis? Y, por ejemplo, ¿qué piensas de si hubiera estado puntualmente en este minuto, te hubiera pillado con otro proyecto y no puntualmente el de los ventiladores mecánicos? ¿Crees que también estarías en modo presencial o quizás no sería tan necesario? No, ¿Qué es lo que cree que hace necesario el ser, que sea presencial puntualmente esto? Obviamente, además de los ventiladores mecánicos, que es una necesidad primera para la población. no, hay distintas industrias, depende un poco de la industria en que uno se mueve. Yo he visto, por ejemplo, el caso tuyo, que tú eres periodista, las mismas radios están funcionando vía teletrabajo. Yo escuchaba una radio amiga, como dicen, ¿ah? Y de hecho todos los panelistas trabajan desde sus casas, ¿ah? O sea, se lograron adaptar y funciona y se escucha bien, y en la práctica yo diría que es muy similar a que estuvieran en la radio en este caso, ¿te fijáis? No así la manufactura, o sea, la industria manufacturera, o la fabricación en general requiere la persona, el operario. ¿Ah? El mundo agrícola lo mismo. ¿Ah? Yo un poco también estoy metido en el mundo agrícola, y el mundo agrícola está funcionando con plena normalidad. ¿Ah? Por darte un ejemplo. Entonces depende un poco de la industria, pero por otro lado, periodista o si tuviera otro proyecto, yo mismo, que no fuera tan de contingencia, probablemente podría trabajar desde la casa también, no tendría ningún problema. Y al día de hoy, en los distintos proyectos que has participado, que has participado en distintos rubros, en distintos sectores, ¿cuál es el que más te ha apasionado? ¿Cuál es el que ha sido más entretenido? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido más desafiante también profesionalmente hablando? Mira, lo entretenido que tiene el equipo nuestro, es que se dedica, como bien te dije antes, a la administración de proyectos en general, ¿ah? Público-privado. Esa es la gracia. Entonces, no es una pega que yo me quede en una empresa fijo y me desarrolle ahí, no. Vamos cambiando proyecto a proyecto. Si tú me preguntáis cuál es el más entretenido, lejos te diría que fue la Expo Milán. ¿Mm? El proyecto de la Expo Milán es como una guaguita en el fondo, porque lo armamos desde un inicio, que partió el 2013, desde cero, junto con la persona que nombró el presidente Piñera en ese momento, que es Lorenzo Constans. Eh, bueno, de partida yo nunca había estado metido en el mundo público antes. Pasé por ProChile un tiempo nomás en Italia, pero como a modo de internship después del máster. Y era bien entretenido porque, además de de conocer el lado público y las instituciones públicas, que en este caso fue la Cancillería, que eran las contrapartes, que a mí nunca me había tocado, me tocó desarrollarlo, como te decía, desde un inicio. ¿Ah? Y duró casi 6 años, porque fue, por un lado, consistió en el montaje en Milán de un pabellón que fue parte de la Expo Universal que se hizo el año 2015. Para que te hagáis una idea, las Expo Universales son lo que fue antes la Expo Shanghai, la Expo Sevilla, la Expo Lisboa, son las exposiciones más grandes que hay, mundiales. Se hacen cada 5 años. Y al final es que se arma una ciudad, a las afueras de Milán, fue en este caso, es como una pequeña ciudad, en donde
Chile tuvo su pabellón que un poco para contextualizar, medía 2.000 metros cuadrados, construido en Italia. Todo eso se hizo con madera nativa chilena. Y me tocó administrarlo en Milán. Entonces estuve, bueno, algunos meses antes, durante la construcción, y después, bueno, finalmente fue como un año en Italia, adicional al año que ya venía justo en Milán también del máster. Proyecto extremadamente entretenido, 24/7. El pabellón funciona todos los días, son 180 días funcionando, pero extremadamente desafiante también. Por darte un ejemplo, nosotros partimos del gobierno Piñera, pero después seguimos con el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Te fijáis? Tenía un cambio de gobierno, los cambios de gobierno son complejos. De partida porque nosotros teníamos la designación del presidente anterior y cambió totalmente al opuesto. Entonces, pero bueno, es parte de un proceso súper desafiante, tenés que de nuevo construir las confianzas, pero al final son proyectos de Estado, entonces son positivos para todos. Y bueno, y a ese pabellón le fue, ¿por qué es tan atractivo? ¿Por qué yo lo tengo tanta buena? En el fondo es porque fue un proyecto súper exitoso. Ganó el segundo lugar en arquitectura en 355 países. Tuvo 3 de 4 premios de sustentabilidad por los componentes, cómo estaba construido. Le fue muy, muy bien. Y dado lo bien que le fue, la presidenta Bachelet decidió traerlo de vuelta a Chile, y nosotros me tocó ahí reconstruirlo en la ciudad de Temuco. Entonces hoy día ya está como un centro cultural en la ciudad de Temuco, es un proyecto que fue bien redondito. Entonces todo lo invertido quedó, finalmente tiene un legado. Y salió todo bien. Se rindieron los fondos públicos y privados de manera exitosa. Eso también es muy delicado cuando uno administra fondos públicos, que es un poco la especialidad que tiene nuestro equipo. Eso tiene un componente, una complejidad adicional, pero lo hace también muy atractivo. Bueno, eso yo te diría que fue el proyecto más entretenido que he tenido. Guillermo, y ya que lo mencionas, ¿cómo te resulta el conciliar el mundo privado o público? ¿Cuáles crees que son las riquezas de cada uno de los sectores y cómo han sido en tu experiencia que tienen los dos lados? Mira, son dos mundos opuestos, en muchos sentidos, desde la burocracia, la agilidad. Es un poco lo que nos pasa hoy día con la CPC. La CPC ayuda a cubrir ese componente que el gobierno no puede cubrir, por ejemplo, con la traída de los ventiladores. Te doy un ejemplo bien concreto. El gobierno en la práctica le cuesta mucho, o casi que no puede, pagar, en este caso un ventilador, prepagarlo desde Chile. Lo puedes pagar solamente cuando te llega a Chile. Y eso genera una complejidad, porque hoy día en un mercado que es de vendedores, de China en el fondo, donde el gallo te pide que tú le adelantes los recursos, y si no, no te entrega nada, no hubiera tenido ni un ventilador. Es muy complejo. La burocracia, no la burocracia, sino que el sistema público muchas veces no te permite tener la agilidad administrativa que te permite el sistema privado. Entonces, por eso nacen estos convenios de transferencia en donde se le transfieren los recursos públicos a instituciones privadas, como en el caso de la PEC, que lo hicimos nosotros también en la Expo Milán, con el fin de darle agilidad a proyectos que si no, no saldrían en los tiempos que salen. Si no, no te demoraría años en sacar adelante uno de estos proyectos. ¿Fijáis? Y esa es un poco la gracia que tienen este tipo de convenios de transferencia con el mundo privado. Por otro lado, es desafiante, sí, es súper desafiante, porque todos saben que la administración de recursos públicos es compleja y no exenta de problemas. Entonces, un poco ahí tú tienes que empezar a conciliar la agilidad administrativa, demostrar el buen uso de los recursos, estás haciendo tu nombre, uno va construyendo confianza, y uno se va especializando. El equipo nuestro en este caso se ha especializado en esa administración de recursos públicos, pero todas estas cosas se van construyendo y es fácil que se caigan. Entonces hay que ser extremadamente prolijo en las rendiciones. Acuérdate que aquí nos audita la Contraloría, son proyectos de alta visibilidad,
Y una pregunta, porque claro, yo veo que estos proyectos tienen una gran coordinación y requieren de muchos actores. Ya lo Sí. mencionabas de la Cámara de Comercio, la Embajada, la aviación, como son una fusión entre el sector privado y el sector público. Cuéntame un poco sobre cómo es y qué mensajes tienes tú, o no, más que mensajes, qué habilidades crees tú que son imprescindibles o necesarias para, para la conformación de estos equipos y que finalmente que tengan un éxito finalmente en traer estos ventiladores mecánicos. Mira, es una súper buena pregunta y aquí voy a irme directo a lo que yo creo. Nosotros construimos un equipo el año 2013 y ese equipo se ha cohesionado y es el mismo que hoy día administra el proyecto de la CPC. Nosotros llevamos 7 años trabajando juntos y se compone, bueno, con un director ejecutivo de coordinación, que es Lorenzo Constance, que representa un poco, en este caso, a la Cámara, un gerente que soy yo, y un equipo administrativo y una parte legal, que es un abogado que nos ayuda. Acá se construyó un equipo que ha sido el mismo durante 7 años y se ha especializado y se ha afinado el trabajo en equipo a lo largo de todos estos años. Trabajamos de manera cohesionada. Es un equipo que ya es conocido y conoce bien su especialidad. Este trabajo es súper específico, es súper especializado. No es común lo que nosotros hacemos, lo que el equipo nuestro hace. Esta administración de proyectos públicos privados hacia atrás, la experiencia hacia antes de la Expo Milán, era que se construía un equipo de 0 a 100, por ejemplo, para los Juegos de Sur o para otras exposiciones o para otros eventos, se construía de 0 a 100 un equipo, muchas veces con personas que vienen del mundo privado y otras del mundo público, y cometen muchos errores. Nosotros cometimos muchos errores al principio. ¿Ah? Desde que no sabes cómo se rinde, porque rendirle al gobierno no es llegar y hacerle una rendición como sería en el mundo privado. Hay manuales que te entrega la Cancillería, hay manuales de rendición de la Contraloría. Es una cosa súper compleja, súper técnica. Y por eso requiere de un trabajo conjunto y especializado de construir equipos. Nosotros hemos logrado construir un equipo especializado en esto y que se ha mantenido. Y eso es lo que permite dar la agilidad a este trabajo bueno, y reducir el margen de error. ¿Ah? Porque el margen de error acá no es solamente en la ejecución, que te puedes equivocar, sino también en la parte de rendición. Aquí los problemas están en cuando rinden mal y cuando tienes un problema de plata. Ahí es donde empiezan los problemas en el gobierno. ¿Ah? Pero, bueno, ya lo mencionaba en el fondo la importancia de la agilidad y todo, en particular sobre el liderazgo y la importancia de ejercerlo principalmente en estos tiempos de crisis. Si me podrías contar, Guillermo, qué habilidades crees tú y qué cosas han hecho especialmente tu equipo, además de tener mucho tiempo y de tener esta cohesión en el fondo que les ha entregado el equivocarse o ir haciendo las cosas bien. eh, ¿Qué otras habilidades más generales crees tú que son necesarias a la hora de liderar cualquier grupo? Mira, de partida la confianza, las capacidades y la autodisciplina. Te diría como tres ítems. Y me gustaría dar un ejemplo. O sea, en este caso, uno entra en una industria que yo no tenía idea. A mí un ventilador mecánico antes, hace 2 meses no tenía ni idea que era un ventilador mecánico. Con suerte conocía lo que era un ventilador de una casa. Entonces, para serte súper sincero, entonces uno tiene que empezar a estudiar disciplina, con una cierta disciplina, a informarse y a transmitir confianza también de las decisiones que uno va tomando, ¿ah? Y capacidad. ¿Ah? Un buen ejemplo de esto yo encuentro, sin ser político ni nada, pero hay gente que le gusta y gente que no le gusta el presidente Piñera. Pero yo encuentro que el presidente Piñera, para los casos de crisis como este, eh, esa es su especialidad. Y encuentro que lo ha demostrado. Desde un origen ha sido capaz de adelantarse a lo que iba a pasar. En enero él fue previsor y empezó a pedir distintos insumos que el Ministerio de Salud iba a requerir. Y esa es una capacidad de liderazgo y a transmitirle confianza también a la ciudadanía, cuando a veces tú tienes todo el mundo en contra, como pasó acá, desde gente que te decía, oye, ¿por qué vas a hacer cuarentena? Hasta otras personas que te decían, ¿por qué tú no haces cuarentena total? Entonces tú tenés que tener la confianza y la capacidad
de transmitirle, y también una habilidad de comunicación, que eso lo sabéis, bien potente, de transmitirle a la gente y transmitirle esta confianza de que las decisiones que se están tomando son las correctas, transmitir de buena manera de que las gestiones que están realizando son las adecuadas, ¿ah? Cuando a veces tenéis todo el mundo en contra. Este es un caso un buen ejemplo. Lo mismo le pasó a él con el terremoto y con los mineros, por tanto, es experto en este tema, y si uno se compara hoy día con los países vecinos, eh, chuta, Chile está súper bien parado. ¿Ah? Dentro de la situación catastrófica que estamos viviendo, Chile es un país que dentro de ha administrado bien la crisis. Y eso un poco demuestra, y son las habilidades que tienen ciertas personas, que de transmitir esta confianza, las capacidades propiamente tal que tienen esas personas, y también la disciplina. ¿Ah? Esta cuestión requiere una cierta disciplina de jump into the action, saltaste a un tema que quizás no lo manejas, pero te tenéis que poner de cabeza a estudiar, tener una disciplina, diariamente capacitarte en estos temas hasta que lográis poder ser capaz de hablar de una industria que no necesariamente nunca en tu vida la hayas escuchado antes. O sea, eh, como te digo, son cosas que se van forjando, pero el ejemplo que te di recién es un buen ejemplo. ¿Mm? ¿Qué virtudes crees tú que puntualmente se necesitan en esta pandemia para poder flotar, además de la disciplina y además de la confianza, entre el mismo equipo humano que pueda trabajar en algún proyecto en particular en este minuto? Sí, mira, yo creo que esta situación a toda la industria le ha afectado. Yo creo que más de una persona de las que tú conoces, o que yo conozco, ha tenido algún problema, por ejemplo, laboral. ¿Ah? Desde que te echen o que te bajen el sueldo, o que lo vayas a tener. ¿Ah? Incluso en tu mismo equipo puedes tener algunos problemas, porque el tema de la cuarentena, hay gente que se la toma de una manera y otras personas que se la toman de otra manera. Hay gente que son más relajadas y otros gallos que no quieren ni salir de la casa ni salir de una pieza, ¿ah? Porque creen que se van a contagiar y se van a morir. ¿Ah? Entonces, en esta cuestión hay que mantener la calma. ¿Ah? Estos trabajos, por ejemplo, son de altísima presión, y requieren, y hay que forzar. A veces uno se empieza a desesperar porque te diga agobiado con un montón de requerimientos y problemas que se vienen, y que tú sabes que vas a tener un problema, y hay que saber mantener la calma para poder pensar en frío. ¿Ah? Hace 2 meses yo no tenía ni un ventilador, ni uno. Y de repente me dicen, oye, compadre, tenéis que comprar 400 ventiladores al principio. No eran 500. Ahora vamos en 515. Eh, Oye, viejo, ¿y de dónde saco 400 ventiladores? Explícame qué es un ventilador. ¿Ah? Y uno se siente un poquito agobiado. Oye, ¿qué es esta cuestión que me estoy pasando? Si yo nunca he visto un tema médico. ¿Ah? Después, los test rápidos. ¿Qué es un test rápido? Entonces, aquí empieza un trabajo donde requiere una cierta versatilidad, tranquilidad, humildad, en saber que uno no entiende nada y que tenés que informarte, y aunque crean que eres tonto, preguntar 100 veces lo mismo, hasta entender las cosas y entender bien dónde te estás metiendo. ¿Ah? Para evitar cometer el mínimo de errores. No digo no cometer errores, porque nosotros hemos cometido errores. ¿Ah? Pero al menos reducirlo. ¿Ah? Acuérdate que estas son decisiones que se toman muy rápido, eh, con mucha presión de por medio, y no en condiciones de normalidad. Entonces, hay errores y se cometen. ¿Ah? Guillermo, esto no es primera vez que tú estás en un momento o en un espacio en el que hay tensión o incertidumbre, etcétera. Y lo comento porque tú participaste de la administración del proyecto APEC Chile 2019, que se iba a realizar en nuestro país y que finalmente no se realizó. ¿Cómo fue cuando se enteraron que eso pasó después de tanto trabajo, me imagino? ¿Cómo fue eso, ya que estamos hablando de los momentos de crisis? Cuéntame cómo fue en ese minuto. Ese es un buen ejemplo de una situación de crisis. ¿Ah? Mira, la PEC, nosotros, imagínate, la PEC no era un momento en especial como fue la COP. La COP
era en una instancia en particular, en diciembre, y punto. La PEC se hizo todo el año. La PEC fueron una serie de reuniones que se hicieron en Santiago, en Puerto Vara, en Viña del Mar, durante todo el año, y terminaba con la cumbre de líderes, que era donde vienen todos los presidentes, en Espacio Riesgo. ¿Ya? El día, me lo sé de memoria, porque ya esta cuestión la sigo cerrando, todavía no cerramos este proyecto, es tan complejo que todavía no lo cerramos. Pero el día 30 de octubre fue cuando el presidente dijo, exactamente a las 12 del día, dijo: estimados, la PEC se suspende y la COP también. Nosotros estábamos así a 3 días de la inauguración que iba a ser el presidente. El Espacio Riesgo estaba en pleno montaje. En pleno montaje. Cientos de proveedores. Y muchísima plata de por medio ejecutar. Entonces, aquí es donde más se refuerza un poco lo que te dije, bueno, antes, cuando, la tolerancia a la frustración, en primer lugar, pensar con la cabeza fría, no desesperarse, porque en el fondo ahí se te cae el mundo. Te empieza a llamar todo el mundo, nosotros administramos las platas, oye, me voy a pagar, no me voy a pagar, esto igual que una quiebra, igual que una quiebra. Empiezan los problemas de plata, los contratos más grandes, es una crisis que hay que saber pensarla con la cabeza fría. Yo he tenido la suerte y eso es una recomendación también para los que escuchan, de tener un jefe con el que aprendí un montón de estos temas, un gallo con muchísima experiencia. Y fue clave en esto, porque en esto uno no tiene la experiencia de algo tan grande que se te caiga de un día para otro. Estamos hablando de mucha plata, y a 3 días de inaugurar hay que tener una personalidad especial para que esta cuestión te resfale. A mí no me resfaló, ¿ah? No me refaló, pero logramos contenerlo. Te diría que cerramos todos los contratos sin ningún juicio, que es lo importante. Estamos terminando de rendir los fondos. Los proveedores quedaron tranquilos. Hubo una labor de contención. Con cada uno se reacciona rápido, se da la cara, eso es clave. Llámalos por teléfono el mismo día, darle la tranquilidad de que tú te vayas a juntar con ellos. Fue un proceso que sigue y que va a durar por lo menos hasta julio. Terminar de cerrar, porque después todos estos cierres tú tienes que rendirlo y presentarlo. Entonces, es complejo, sí, y ese es un buen ejemplo de una crisis. ¿Qué tipo de liderazgo se necesita o es importante para el manejo de una situación tan crítica como esa? Mira, yo creo que acá, en una situación crítica como esta, de partida no te la podéis comer solo. Tenés que apoyarte y tener un equipo sólido que te respalde y que te ayude a pensar. Acá no podéis trabajar solo, me encuentro. En casos tan críticos, lo que me ha tocado hacer a mí, por lo menos, yo me apoyo en un equipo, en el equipo nuestro particularmente. Desde el abogado hasta, como te dije, el jefe mío, que es el director. Desde el primer día nos empezamos a juntar diariamente, trabajamos cohesionados, humildemente también, porque aquí tú no podés llegar y tirar el camión encima a los proveedores, porque tenés que entender que como contraparte tú tenías una persona que tiene su empresa, su pyme muchas veces, y que el gallo está aterrado y que tú no lo pagues y lo mandes a la quiebra, cosas así. Entonces hay que tener un tacto especial en estos momentos críticos, porque uno es el que tiene la muñeca acá, uno es el que paga. Entonces, perfectamente uno podría tener otro comportamiento con menos tacto que te puede generar un problema o que puede generarle un gran problema a tu contraparte. Aquí el aspecto emocional, te diría, en situaciones de crisis, hay que tener la cabeza fría, pero hay que tener un carácter emocionalmente adecuado y una capacidad especial en ese caso de inteligencia emocional para administrar esa crisis. O sea, yo creo que no cualquiera la administra, ¿no?
Guillermo, antes mencionaste que ustedes todavía no cerraban el capítulo APEC. ¿Qué otros proyectos están gestionando hoy en día, además de los ventiladores mecánicos que donó la CPC? Mira, hoy día estamos, por un lado, cerrando la PEC y por el otro lado estamos full dedicados a la CPC. No tenemos manos para más proyectos por ahora que son súper grandes. El fondo de la CPC son 90.000 millones. Es bien grande y hay que administrarlo también rigurosamente. Son fondos privados que después va a haber que rendir, es una ley de donaciones de catástrofe. eh, es un poco lo mismo. Entonces, sí tenemos algunos proyectos vistos para adelante, pero me los tengo que guardar porque se pueden caer. Pero sí estamos viendo proyectos del mismo tipo, eh, público-privado, que se vienen en camino para un par de años más, que ya están andando, de hecho, que ya nos contactaron para poder apoyar también en la gestión de logística y administrativa de esos proyectos. En el fondo, hacer la misma pega que hemos hecho en los proyectos anteriores, vía convenios de transferencia, dedicarnos a administrar y apoyar y asesorar a otro equipo de otro rubro, nada que ver, pero también asociado al gobierno, hacia adelante. Pero por ahora estamos con el cierre de la PEC y el tema de la CPC, que es muchísima pega, y que todavía nos queda harto. Yo creo que por lo menos va a durar hasta agosto esto. Agosto, En septiembre. general, ¿cuántos proyectos tienen simultáneamente? Tratamos de tener uno nomás. Lo que pasa es que estamos ahora en proceso de cierre de la PEC, y ahora dedicado al tema de la CPC. El tema de la CPC no es menor, porque este tema de los ventiladores, nosotros compramos 500, pero han llegado 300. Traerlo es otro tema. ¿Ah? China, por ejemplo, no está dejando que entren aviones todo el rato, tiene una cuota. Entonces nosotros ya tenemos media copada la cuota de aviones mensuales y tenemos todavía por traer otros ventiladores. Entonces, tiene una serie de complejidades y nos quita harto tiempo. Así como los ventiladores, estamos trayendo test rápidos, estamos trayendo reactivos de PCR, una serie de cosas que apoyamos al gobierno, ¿ah? Comprando cosas en Chile, apoyando fundaciones, comprando hospitales inflables, por darte un ejemplo. Estamos ejecutando esos recursos también a través de fundaciones, eh, pero es una pega enorme. ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que has sacado en particular tú de participar puntualmente ahora literalmente en la primera línea de la pandemia desde el sector público-privado? Sí, mira, yo creo que hay dos temas. Lo primero, que es bueno y malo, depende del punto de vista, es la especialización. ¿Ah? Harta gente habla en la universidad, me acuerdo, siempre se hablaba de la especialización. Y es verdad, tú te vas especializando. ¿Ah? En mi caso, a mí me pasó y yo estoy metido en una cuestión súper específica. Y al final te quedas metido en eso. Y es súper difícil salirte. A mí me gusta, no digo que no me quiera salir de lo que hago, pero es una especialización que tú vas desarrollándote en un cierto ámbito, y probablemente te vas casando con este ámbito, ¿ah? Poco a poco y después no te puedes separar. O sea, el gallo que trabaja en el mundo del vino y trabaja 10 años en el mundo del vino, muy difícil yo creo que se cambie a la industria, no sé, metalúrgica, ¿ah? Aunque sea ingeniero comercial o sea lo que sea. Tú te vas especializando en un cierto rubro, y a medida que te vas especializando, bueno, cuesta salirse. Eso es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque eres especialista en un área y probablemente te van a llamar si eres bueno, si te va bien, si no te mandáis una embarrada. Pero también es malo porque, por otro lado, si es que te termináis aburriendo, cuesta cambiarse. Tiene un costo de cambio alto. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, como recomendación, y que a mí me ha funcionado bien, siempre buscar un buen jefe, si es que se puede. ¿Ah? Si es que uno tiene la capacidad de elegir en su trabajo, yo creo que un buen jefe es clave. Clave, 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 clave. El nivel de aprendizaje que tú puedes tener teniendo un jefe bueno, que te aporte mucho, ojalá con un seniority demostrado, es tremendo. O sea, la capacidad de aprendizaje que tenéis es brutal, es brutal. Sobre todo en situaciones de crisis y en situaciones complejas. Yo encuentro que esos son como los dos temas que yo como sugerencia haría, al menos desde mi humilde opinión.
Guillermo, ya para ir cerrando y también ya que mencionaste el tema de la universidad y de cómo en la universidad mencionaban el tema de la especialización y la importancia de tener algún tema puntual, que uno sea más experto o tener alguna pasión, como se le dice, si me podrías contar si crees tú o cómo crees tú, mejor dicho, que influyó la Universidad de los Andes en tu formación profesional. Mira, a mí la universidad me encantó. Tuve una súper buena experiencia, tanto desde el punto de vista del aprendizaje académico como del grupo de amigos que hasta el día de hoy tengo y súper cohesionado. Eh, Voy a partir desde lo macro a lo micro. Desde lo macro, esto que te digo, o sea, académicamente yo lo encuentro de primer nivel. eh, y por otro lado, el grupo de personas, incluidos los profesores y el equipo que a mí me tocó por lo menos en ingeniería comercial, espectacular. Y hasta el día de hoy hablo con ellos y tengo mucha relación con la universidad, mucha relación. Eh, y por otro lado, te comento que la teoría, un poco ahora negando lo que te acabo de decir, la teoría se aprende, ¿ah? Lo académico se aprende, eso es parte de la base que te tiene que entregar la universidad, ese es el desde, a mi juicio por lo menos. Pero hay una cosa que la universidad tiene y que no todas las universidades, no sé, o quizás la tienen, pero al menos que yo la siento así, que tiene un cierto sello, un certificado, así, ¿ah? Un timbre, que es la parte de los valores, ¿ah? La parte ética, por ejemplo. ¿No? Hoy día en los negocios y en el mundo en que uno se mueve, bueno, a mí me pasó ahora con los ventiladores, que me tocó tratar en un mercado negro, al final muy complejo, con los chinos, por darte un ejemplo, donde todos te tratan de engañar. Bueno, no quiero decir que el mercado chileno sea así, no, no es así. Pero el gallo que sale de la Universidad de los Andes tiene un cierto timbre y un sello que tiene que cuidar. Y que es cierto, porque la universidad también, además de la parte teórica, te forman en la parte valórica. ¿Ah? Y la ética es una cosa que es clave hoy día en el día a día y en la vida en general, y sobre todo en la parte laboral que uno pasa 12 horas del día trabajando, o sea, la mayor parte del día tú la pasas en tu trabajo hoy día. Entonces ahí he tenido una segunda familia en donde es clave tener una cierta formación valórica, ¿ah? Y ética y que se nota al final en la gente. Entonces, te diría que ese es como el sello que tiene la universidad que yo valoro y que ese no es tan teórico y no es tan fácil estudiarlo, sino que es algo donde te van formando, ¿verdad? Y eso es como una de las cosas que yo rescato fuerte de la universidad, ¿no? Como el timbre que te dejan eh, pegado en la frente, ¿ah? El certificado. ¿Ah? Y hay que cuidarlo porque eso dura hasta que demuestren lo contrario. Entonces, Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu disposición, por tu tiempo. Con esto ya cerramos la cuarta entrevista de nuestro ciclo Hablemos de, organizado por la Escuela de Liderazgo de Vida Universitaria. Muchas gracias nuevamente, Guillermo, por compartir con nosotros. Te tenemos un regalo que te vamos a enviar durante la semana un regalo y virtual. un regalo virtual. No, es un regalo físico, pero que ahora es virtual, ahora se ve virtual. Y Ah, también le agradecemos a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Les recordamos que esta entrevista va a quedar grabada en las plataformas de Vida Universitaria y de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes. Para los que quieran revisarla con mayor profundidad o quieran volver a echarle una mirada. Muy buenas tardes y muchas gracias, Guillermo, y a todos los que nos escuchan. gracias a ti, un abrazo.